¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM. ¿En qué otro lugar en donde usted escuche realmente con pluralidad? Esto sucede aquí. Esa es la libertad de expresión, la pluralidad que encuentra usted en las 760 de AM. Queridos amigos, muchas gracias por compartir. Gracias, ingeniero Víctor Melara García. Gracias, ingeniero Ciris, allá en cabina, compañeros de ABC Radio, las 760 de AM. Y por supuesto también agradecemos a quienes de manera diferida nos retransmiten, que es el grupo Radio Turquesa La Joya del Sureste, en esa bellísima región del país. También nos llevan a Centroamérica, el Caribe y parte de los Estados Unidos. Por supuesto a las frecuencias de La Pantera, muchísimas gracias, y a Radio La Nueva República, muchísimas gracias, amigas, amigos, compañeros de vida, ustedes, queridos amigos Radio Escucha, hoy con un programa muy interesante, con los maestros don Enrique Pastor Ruiz Carranza, con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Ustedes esperaban al maestro Juan Bautista, pues aquí está el maestro Juan Bautista con un tema especial, un tema que él ha dado seguimiento, está dando seguimiento y que va a impactar sobre todo en las familias mexicanas. Es un tema que es interesante voltear a ver. Y por supuesto es infaltable nuestra muy querida Ceci Tapia Solidaridad 1000. Ella es directora de redes del Club de Periodistas de México, de Voces del Periodista, ustedes ya la conocen. Y bueno, además ella es fundadora y directora de SEA Informa y defensora de derechos humanos. Así es que vamos a arrancar con Ceci, querida, para ver qué temas nos dice, que ve ella, que sugiere poner atención en las redes. Recuerden que está el ruido en la red, la basura en la red. Ver, de acuerdo a su punto de vista como especialista en temas por demás que a veces dejamos a un lado, no están muy visibles o están demasiado visibles, y por qué lo uno y por qué lo otro. Ceci, querida, muchísimas gracias, muy buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, querida Celeste, maestros, a todo el radio escucha, tuiteros, facebookeros, gente de YouTube y por supuesto toda la gente interesada. Resulta que es muy complicado no hablar de quiénes tienen las mentiras un día como hoy, en donde el gremio periodístico, pues bueno, tiene que cuidar la fuente, tiene que darse cuenta de lo que ha pasado, pero sobre todo, y lo más importante, que en este ejercicio de diálogo y de libertad de expresión, un presidente pueda escuchar a un periodista decirle: estoy en desacuerdo, o aquí tengo mi investigación, que es el caso de Julio Astillero. Julio Astillero se presentó el día de hoy en la mañanera, fue recibido, por supuesto no exhibieron sus imágenes que él traía, porque la mañanera no es de él, es del presidente, ¿no? Pero digo, finalmente lo escuchó, dijeron sus acuerdos y desacuerdos, y esto pues es una enseñanza importante para todos. Habrá quien no le guste esta sección, a muchos puede parecernos agresiva y puede que no nos guste, etcétera, etcétera. Sin embargo, es una gran oportunidad de saber lo que está pasando en el país. Durante muchos años que ha sido el presidencialismo tan cuidadoso en que solamente tenían a sus conductores favoritos para ser entrevistados, etcétera, etcétera, a encontrarse en un lugar en donde cualquiera que ejerza el periodismo y ahora las redes sociales pueda hablar con un presidente de la República y dar, pues yo creo que ya por ahí es el primer paso positivo. El segundo, pues no nos gusta quiénes tienen las mentiras, en el cual, pues bueno, ya Julio Astillero tuvo la oportunidad de reunirse en este ejercicio de comunicación con el presidente de la República. Entonces, pues bueno, hacer ese contraste entre el presidencialismo en una conferencia de prensa como es el de la mañanera o como es conferencia presidente, en todos estos ámbitos del periodismo y el poder público, pues yo creo que esto ya tenemos como un 10 para todos y ojalá que esto nos sirva. Uno, ya lo hemos platicado en programas pasados, en la fuente, y segundo, pues también evitar quienes a su vez digan mentiras, pues ya no lo hagan, ¿no? Entonces, pues esto es un tema muy interesante. Otro tema, nosotros habíamos inaugurado quién es quién en las mentiras, recordemos el viernes pasado, y le había tocado a nuestra querida
Sí, bueno, ¿quién es quién, perdón? ¿Quién es quién en el servicio público? Ya habíamos hablado de Hilda Telles Rivas, que es una directora de la tercera visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien al día de hoy no ha dado respuesta, porque lo volvemos a decir, los derechos humanos no se negocian, no hay un poder, nadie, aunque sean funcionarios públicos de primer nivel, o sea, no es posible que el presidente de la República dé la cara ante cualquier situación, como en este caso que hemos hablado de Julio Astillero, a que sea hoy algo tan diferente como que un servidor público no quiera hacer lo que le toca. Y de ahí, pues yo creo que ya nos podemos ir muy claramente a lo que está pasando en la Procuraduría General del Estado de Hidalgo, quienes han recuperado la sede estatal de Morena en el estado de Hidalgo. Entonces ahí como que este fuego amigo en el que pues se han encontrado artículos perdidos, material electoral, pedagógico, etcétera, etcétera, pero yo creo que sí será muy importante ver qué está pasando, o ya sea en Morena, o este golpeteo que hay, es muy importante. Bueno, pues algo que yo quisiera platicar es quién es quién en el servicio público. Hablamos de Celina Aide Abante Juárez, una magistrada en Quintana Roo que otorga un amparo en contra de José Camil Nasif Borges. Ustedes recordarán que él no podrá ser arrestado por la tortura a Lidia Cacho. Increíble, nuevamente, que los derechos humanos sean negociables. Y además, ya no solamente sean negociables, sino tengan un precio, ya no hablemos de un costo ni de un valor, un precio. Y pues bueno, aquí ojalá que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se dé cuenta que las redes sociales ya están exhibiendo este tipo de situaciones en las que, por supuesto, no se puede decir que Celina Aide Abante Juárez pueda, que es la magistrada, pueda decir que no hubo esta violación cuando ya fue perseguido, detenido, hay todas las pruebas en su contra, y sin embargo ella decide ampararlo para que no sea arrestado. Entonces, pues bueno, ahí se lo encargamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y otro tema también muy importante, ¿quién es Octavio Plasencia Olivares? Pues resulta que es un director general de inconformidades en la Secretaría de la Función Pública. Él, humildemente y en su trabajo, porque ese es el tema de la pandemia, todo el mundo recibe su sueldo, todo el mundo, gracias a Dios, para la gente que trabaja en el gobierno. Pero el tema es, en la justicia, o sea, el tema es, trabajas, te pagan, pues trabaja, ¿no? Porque eso también es un acto de corrupción, que te estén pagando y no estés haciendo nada, y sobre todo si estás cobrando del erario público. Eso también es corrupción. Y bueno, ojalá que todas las personas que estén o que tengan una inconformidad, no solamente estamos hablando de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no estamos hablando de los jueces, magistrados, o de los policías ministeriales, o quien sea que cometan un acto de corrupción. Yo creo que en todos lados, porque es importante hacer este ejercicio participativo de la ciudadanía con el gobierno. No se trata que una persona va a salvar al país, no. No se trata que te caiga bien o mal el presidente, se trata que México necesita gente cero corrupta para que pueda este país ir a un mejor puerto. Un tema importante que también queríamos platicar es la salud de nuestros médicos y enfermeras. Y hablo de su salud mental, de su salud. Esta pandemia ellos han sido quienes más han trabajado. Aquí nosotros tenemos 2 médicos que participan fuertemente en el programa del médico, el doctor Ondarza, el doctor Villegas y el doctor Francisco también, Francisco Santiago, que también ha sido parte del panel en ese programa, en nuestro programa de Voces del Periodista. Y hoy hubo una situación, bueno, el día de ayer una situación muy horrible que sí tenemos que platicar, porque resulta que una enfermera del Instituto Nacional de Pediatría se suicida. Se suicida después de esta pandemia, de estos momentos tan duros. Yo creo que la sociedad mexicana y todo del mundo que hemos vivido con estos héroes que han cuidado a nuestros enfermos, que han cuidado COVID, que han enfrentado con riesgo de perder su vida, no es posible que sus jefes, las autoridades, no se den esta atención médica para la salud mental y emocional de nuestros médicos, enfermeras, de las personas que están, inclusive camilleros, la gente que hace el aseo y todos. Entonces yo creo que sí, es muy importante que lo podamos comentar. Adriana Pérez, un abrazo a toda su familia, un abrazo a todos sus compañeros de trabajo que inclusive ayer en la noche estuvieron en el Ministerio Público declarando
le encontraron en un quirófano, el Instituto Nacional de Pediatría, entonces sí es importante que nos demos cuenta qué carga tan pesada traen quienes nos cuidan, quienes están atentos de nuestra salud, no solamente de jóvenes, niños, ancianos, sino de toda la población que está sufriendo esta pandemia de COVID y que, bueno, finalmente ellos también son humanos, ellos también necesitan un abrazo a tiempo y quizá una atención. Bueno, este es mi comentario y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ceci Tapia, @solidaridad1000, por supuesto, queridos amigos, de dar seguimiento a toda la manera plural de informarnos, estar al tanto de las cosas. Precisamente, y yo quisiera comentar sobre la participación de Julio Astillero, de Julio Hernández López el día de hoy en la mañanera. Yo creo que se debe de llegar a este punto medio, se va llegando a este punto medio con la presencia de Julio Hernández López en la mañanera. Y esto me refiero a quienes crean que no se puede cuestionar a un periodismo de antaño, pero también a donde está un periodista, que también es cierto, que ha contribuido con análisis muy importantes para nuestro país. No ahorita, no solamente ahorita, desde hace muchos años, como es Julio Astillero. Eso no podemos dejar de reconocérselo, el aporte que han dado. Que ha dado. Entonces, aquí el hecho de que él haya ido a la mañanera, hay puntos que pudieran ser luz y sombra que a cada quien nos parece, ¿no? El hecho de citar una posible denuncia a la cual él tendría derecho, pero sin embargo, en un ámbito conciliatorio, pues, posiblemente no fue muy atinado, pero sin embargo su comentario, en mi punto de vista, fue certero, y aquí lo que le dijo el señor presidente también lo fue. Vamos a ver, las cosas no están dadas todavía. Julio Hernández López tiene datos muy precisos, ha dado seguimiento, pero también las cosas habrá que verse y el tiempo es quien va a poner las cosas en su lugar. Pero aquí el meollo del asunto es que se explicaron las cosas, tanto un periodista crítico, que siempre lo ha sido Julio Hernández López, como un presidente demócrata, como lo es Andrés Manuel López Obrador, ejercieron ambos un ejercicio de lo que ellos mismos son, de lo que es su esencia. Uno crítico, cuestiona, Julio Hernández López, yo creo que tiene datos suficientes e importantes, pero el señor presidente también. Entonces, qué bueno que se empiece a dar este diálogo, no lo estigmaticemos. Yo empecé a ver algunas cuestiones, no pude enlazarme por un asunto de una persona que conozco con alguna problemática, que no pude, y fue muy temprano que tuve que atender esto. Llegué un poquito empezado todo esto y lo volví a ver un poquito después. Por lo mismo, yo vi ya lo que estaba publicado y que uno ve que la gente empieza a agredir, a cuestionar. No hay que ver de mala manera el hecho que haya quien vaya y cuestione, porque finalmente esa es la tarea que nos ha dejado nuestro señor presidente. Es denunciar con datos. A lo mejor nos equivocamos en algunos puntos, a lo mejor no, pero lo mejor es que se coteje, que se cheque y que todo funcionario sepa que va a estar bajo la lupa, porque esa es una tarea que el propio señor presidente nos ha dejado. Entonces, no se estigmatice a quien cuestione algo que no es al presidente. Se está cuestionando simplemente y viendo que se tenga una revisión de las cosas. Así es que pues bienvenido este ejercicio y que con respeto se dio de una parte y de la otra. Así es que vamos a un corte, queridos amigos, y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en su programa Voces del Periodista, en estas frecuencias de la pluralidad. De eso se trata, que nos escuchemos todos con argumento y también con los análisis de maestros que pues aportan mucho al espectro de la información. Maestro Juan Bautista, un privilegio tenerte, maestro querido, parte fundamental nuestra también del certamen nacional e internacional de periodismo, y bueno, pues director de la Fraternidad de Reporteros.
una entidad hermana del Club de Periodistas de México. Maestro querido, hiciste una investigación interesante, sobre todo dando viabilidad a lo que una ciudadana sube en redes por una desesperación que tiene de familiar, de que se le prohíbe, así literalmente, no se le permite ver a sus 3 hijos. Aquí sacas un tema importante que está publicado el día de hoy en Voces del Periodista Diario, que yo te pediría de favor compartir porque es del interés de padres y madres que pueden tener ese tipo de problemática y que es muy necesario que jurídicamente se atienda y se vea qué se puede hacer, porque realmente lo que está viviendo esta madre es tremendo. Te escuchamos con mucha atención, maestro Juan Bautista. Adelante. Gracias, Celeste, auditorio de Voces del Periodista, colegas que están aquí en este momento en el programa. Buen miércoles. El caso de Adele Urban es un caso que están viviendo varias, si no es que decenas de familias mexicanas. ¿A qué nos referimos? Cuando al interior de un matrimonio o de una pareja, pues empiezan las diferencias a tal grado de plantear en algún momento la separación, pero como usted sabe, cuando se tienen hijos, pues la cosa se torna un poco más complicada, hay que detenerse, la gente no quiere dar ese paso legal, pero en algún momento tanto el hombre como la mujer deciden tomar por su propia voluntad a los hijos y salir del hogar, salir de la casa. Sería secuestro a menores si es que no tuvieran la tutela en el caso de los hijos, pero en muchos de los matrimonios no llegan incluso al divorcio y alguien toma esa decisión arrebatada, se va de la casa con lo que tengan los niños o no tengan los niños y sale y desaparece. Y a ver, santo Dios, cuándo los encuentran. Eso es lo que le pasa a esta joven madre Adele Urban. Ella, lo cuento rapidísimo en un minuto, ella es oriunda de la Ciudad de México, aquí se encuentra con su pareja, tienen esa relación que surge entre todo ser humano del amor, deciden unir sus vidas, allá por el 2006, procrean 3 hijos, entiendo que uno tenía 12 años, el más chiquito, otra de las jovencitas 14 y la otra 16. No encuentran en ese momento un lugar más habitable y sobre todo buscando la propuesta de un desarrollo económico, y migra el matrimonio a la ciudad de Mérida. Llegan a la ciudad de Mérida, el esposo tiene una especie de negocio de calentadores solares, en algún momento fracasa, ella que se dedicaba al hogar empieza, por la necesidad de alimentar a los hijos, empieza a trabajar, él entra en una especie como de depresión, o al menos eso aduce, no sale de la casa, está como cuidando a los niños, y entonces la proveedora de la casa es en este caso la señora Adele. Un buen día, después de estar 2 años en la ciudad de Mérida, regresa a su casa porque sale a trabajar de lunes a viernes en el sector cultural y ya no encuentra ni al esposo ni a los hijos. Desde entonces que lleva 2 años sin poder encontrarse con ellos y tampoco se les permite hablar por teléfono. Se tiene ubicado desde luego al esposo aquí en la Ciudad de México y se le han llegado citatorios por parte del juez de lo familiar, porque aquí está radicado el juicio, para empezar, el asunto de los trámites de la separación y la custodia. Entonces el juez le ordena que ella puede ver a los hijos, ya pasaron 2 años, y viene para acá hace 15 días a la Ciudad de México, llega, toca la puerta en una de esas casas de 2 pisos, construida posiblemente en los años 40 en la colonia Escandón, y nadie sale, no se prende ni la luz. Adele, para venir a la Ciudad de México, pidió una especie de colecta allá con la comunidad cultural, se hizo, entiendo que hasta una especie de festival solidario, pagaron los boletos de avión de ella, de los hijos de ida y de regreso, y aparte una suma económica para poder convivir al menos un fin de semana. Pues no le abrieron la puerta y es el día que no saben del paradero. Esto yo lo he consultado ya con algunos abogados
el término de secuestro parental no existe como tal. Se aduce, en todo caso, que hay una retención de menores, tampoco opera porque tienen la custodia, pero un problema de esta naturaleza, que hay varios de estos en la Ciudad de México y en el país, tiene tipificaciones ya delictivas, porque en algunos casos, tanto la pareja, hombre o mujer, pueden tener ya conductas ilícitas, en este caso, o tener antecedentes de delincuencia, o tener antecedentes de violencia hacia los mismos hijos o hacia la misma mujer. Entonces, hay todo un vacío legal, Celeste, que no encuentra respuesta. En el juez, si uno va a un juzgado, le dice que presente un acta de separación, en lo que citan al señor, no se presenta, está radicado en la Ciudad de México. Entonces, logré entrevistarla, ahí está, como bien apuntas, en las redes sociales del club. Estamos dándole seguimiento a tal grado que ya nos contactamos con algún magistrado de lo familiar aquí en la Ciudad de México, y también estamos buscando al señor esposo que radica aquí en la ciudad para que dé también su versión, pero más que eso, Celeste, estamos viendo que esta chica, Adele Urban, que ha establecido incluso una página para que lo quieran ver, hay una serie de videos y de entrevistas, se ha sumado a una causa nacional por el derecho de la niñez, por el derecho a la protección de la infancia, por el derecho a la no violencia contra la mujer, y tiene una página que se llama Yo no me fui, sigo en casa, ahí la pueden localizar, y entonces ella está solicitando abiertamente, Celeste, que esto sea tipificado en el Código Penal, que se cree una iniciativa de ley, que los congresistas volteen a ver este caso, y lo digo porque ya en este momento, Celeste, tenemos 4 casos semejantes al de Adele, o sea, no es un punto aislado en la relación histórica de la pareja en México y en el mundo. Entonces, Adele está hoy solicitando la ayuda para conformar esta iniciativa y presentarla al próximo legislativo para que se pueda tipificar como ley. En tanto, ella tiene un abogado para seguir el curso, y esperemos que también, pues, que la ley sea justa, y que si alguien no está cumpliendo la ley, pues lo llame a cuentas, y sobre todo de que nadie puede negarle el derecho, tanto un padre como una madre, de no ver a los hijos, sobre todo cuando no hay una acusación de por medio que le impida una sentencia. Entonces, alguien por su solo derecho no puede arrebatar una identidad, llevársela, y al rato, pues, no saber de ello. Entonces, este caso, Celeste, ha despertado mucha solidaridad en los grupos, no solamente de los grupos que están atendiendo a las familias, el asunto de los menores, el daño psicológico, el asunto de la violencia, porque entendemos que hay una campaña también en redes fomentada, en este caso por la expareja de Adele, en contra de ella abiertamente, tildándola, bueno, con ciertos adjetivos que no son propios de este programa, ni de mi vocabulario. Entonces, ella está dando una batalla también legal en ese sentido, y bueno, es un tema de esos temas que no se ven, pero que existen y que están partiendo la célula a la familia, que es la familia. Ese es el comentario. Exactamente, maestro Juan Bautista, muchísimas gracias por presentar y por la apertura que debe de haber en quien investiga con el maestro Juan Bautista y dar seguimiento. Yo quiero darle la palabra a Ceci Tapia, Solidaridad 1000, porque precisamente ella, como defensora de derechos humanos, ha dado seguimiento a este tipo de casos que son sumamente dolorosos. Ceci, querida, si eres tan amable, adelante. Muchas gracias. Pues efectivamente, y es muy triste darnos cuenta que esta sociedad toma a los niños de rehenes. Y toma a los niños de rehenes para atacar a una pareja, ya sea hombre o mujer, porque ahorita estamos hablando de, bueno, el maestro Juan Bautista, que nos hace el favor de presentarnos el caso, pero esto es un tema muy delicado, porque resulta que aquí sobre el derecho del padre y de la madre a ver a sus hijos está el derecho de los niños. Es increíble, porque el derecho de los niños, y ahí lo dice en la ley, es tener al padre y a la madre en conjunto, independientemente de las opiniones que tenga uno de otro. Los niños tienen que crecer de una manera sana con sus progenitores.
Entonces, esto es algo que los abogados y jueces deberían de considerar, aún sobre, obviamente, el caso de esta señora de ley, que es muy delicado, aún sobre el derecho de ella, es el derecho de los niños a estar con su mamá. Entonces, de ahí tiene que partir, y muy, muy interesante lo que comenta el maestro Juan Bautista, sobre todo porque es efectivamente un tema muy doloroso y que antes, hace algunos años, estaba castigado inclusive en la alineación parental. Ustedes recordarán el hablar mal del papá, como esta campaña de desprestigio, que si tu mamá es un tal por cual, estaba prohibido y castigado. Hace en la legislatura pasada la quitaron, pero no se trata de que no hables solamente, sino que tengas el derecho de convivir. El derecho de los niños siempre estará sobre los padres. Exactamente, y además es un dolor que no solamente es en el momento, en el tiempo en que se está viviendo, sino que se queda sembrado y que causa daño permanente para pues los más vulnerables, que son los hijos. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en ABC Radio, las 7:60 de AM, que es son frecuencias de la pluralidad. Queridos amigos, ¿recuerdan ustedes que hace poco tiempo fue muy festejado, digamos, por la mayoría de los mexicanos, el hecho de que las playas debían de retornar a ser una propiedad federal, porque hubo una cantidad tremenda de privatización de playas? Bueno, entonces ya se quedó que, independientemente de que si es reserva o no es reserva, las playas son de todos los mexicanos, pero es una propiedad federal. Bueno, pues sucede algo pues que está indignando a buena parte de campechanos, y que nos va a compartir el maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza. Él es representante del Club de Periodistas de México en ese bellísimo estado. Ustedes lo conocen, parte del jurado calificador también, directivo de nuestras instituciones. Maestro querido, además de conductor de A Fuego Lento. Gracias, maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza. Adelante con su comentario, por favor. Así es, licenciada Celeste, muy buena tarde, mi querido maestro Juan Bautista, el maestro Rodolfo Sánchez Mena, maestra Ceci Tapia. Y sí, efectivamente hay una indignación muy grande en la isla del Carmen, zona principal de actividad petrolera, en donde en los últimos 2 años, pero fervientemente en los últimos meses, pues se inició un proceso de privatización de todas las playas, a pesar de que, como ya lo señaló usted hace un momento, incluso en la zona tan influyente y de tanta presencia de inversiones españolas y extranjeras en la zona de Cancún, se ha devuelto las playas a la ciudadanía. Pues en la isla del Carmen sucede todo lo contrario, ya que se ha loteado a lo largo de 36 kilómetros que va de la costa, precisamente de la carretera, incluso en la zona de Bajamita, que se hizo famosa internacionalmente por haberse filmado una película que se llamó Boulevard del Ron, en época de la actriz francesa, en ese momento se me fue el nombre, ¿no? Entonces, pero resulta que sin que exista estudio de impacto ambiental, permiso de la Semarnat, servicio de la Profepa, en forma arbitraria se empezaron a lotear todos los terrenos, aún se hablan de 70 terrenos, los cuales rompieron las escolleras que se establecieron para evitar la erosión, y hoy todas esas playas, toda esa región está privatizada. La sociedad carmelita ha estado reclamando el por qué se despoja de la zona de Playa Norte, de la zona de Puerto Real, Bajamita, y después de una presión muy fuerte en este sentido, pues parece que Profepa ha reaccionado. Nosotros hicimos una llamada el día de ayer directamente a las oficinas centrales allá en la Ciudad de México para tratar de hablar con algún funcionario, ya que la delegación en Campeche no recibe llamada y no quiere hablar con ningún periodista y no tiene autorización de dar información a nadie en esa cerrazón
y en esa actitud totalmente opositora a lo que se está hoy comentando del maestro Julio Hernández y de un presidente que tiene esa estatura y ese tamaño para aceptar este tipo de temas de comunicación de ida y vuelta en el marco del respeto. Pues logramos platicar con una supuesta asistente de la secretaria o la directora general de Profepa, Pilar Priego, nos dijo que se están haciendo las investigaciones, que ya se mandaron a hacer sellos. Nadie se explica cómo se pudo iniciar la construcción, de qué manera se pudo hacer el loteo, ni el gobierno del estado, que tiene su dependencia en materia ecológica, tiene conocimiento al respecto. El Ayuntamiento del Carmen, zona petrolera, desconoce del tema. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente acaba de enterarse de que esto estaba sucediendo, y la representación del gobierno federal, Katia Meave Ferniza, a la que también hemos buscado para saber qué está sucediendo en este tema, pues en estos momentos está muy ocupado. Esto es importante darlo a conocer, porque Ciudad del Carmen fue refugio pirata en la época del palo de tinte. Se perdió todo el fondo legal en el momento que llega la actividad petrolera, se despojó a la comunidad de su patrimonio territorial, y hoy que se habla y que ya estamos viviendo la recuperación petrolera con las políticas del presidente de la República de reactivar la producción y de los precios que en el mercado están dando un escenario diferente, pues una vez más vienen gentes que no son nativas de la zona, privatizan, se asocian, y esto sería muy interesante que las dependencias involucradas nos den una explicación cómo se puede, si cualquier campesino, cualquier ciudadano pescador que llegue a atreverse a tomar una cubeta de arena, inmediatamente se le aplica todo el peso de la ley. Si es una zona de anidación de tortugas y está siendo prácticamente marginado, afectado su entorno ecológico, la pregunta sigue siendo ¿quién está detrás de estas inmobiliarias que incluso ya se anuncian a nivel de internet, y que cualquiera que tenga posibilidades, si usted me lo permite, entrando a vivaanuncios.com, ahí encontrará la forma en que se están promoviendo todos los terrenos de las zonas que corresponden a las costas y playas de Ciudad del Carmen, Campeche. Eso lo hacemos oportunamente porque definitivamente ya sucedió en alguna ocasión, en época precisamente de cuando era presidente del PRI Roberto Madrazo y el gobernador Salomón Azar García, se intentó despojar a la comunidad carmelita de toda la región de Playa Norte. Al final, el gobierno de la República metió las manos y detuvo esta situación. Hoy, en este gobierno limpio y honesto, las gentes que están acá no están siendo leales a la política del señor presidente, y la versión es que tienen el aval de presidencia. Yo lo dudo y por eso lo manifiesto. Impedido, por supuesto, de poder asistir, como lo hice ya en una ocasión, en una forma limpia, democrática y sin ningún tipo de condicionamiento, a la mañanera. Por cuestión de salud y por cuestión de previsión, no recurro a esto, pero sí a Voces del Periodista, en donde siempre hemos tenido abierto este espacio, formamos parte, somos equipos, y sabe que con toda responsabilidad no podemos ser cómplices de omisión, licenciada Celeste. Gracias, maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza. Muchísimas gracias por su aporte y hay que dar seguimiento. Bueno, pues yo le pediría al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, académico, directivo también del club, parte importante también de la directiva de la parte de la dirección de lo que es de la dirección de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Maestro querido, don Rodolfo Sánchez Mena, usted con su visión de geoestrategia no solo nacional sino internacional, le quisiera comentar algo y que nos posicione con el enriquecimiento de su análisis. El presidente Joe Biden advirtió hace unas horas a Rusia que básicamente al presidente Vladimir Putin, dice, es probable que terminemos en una guerra.
Sin embargo, ya hace una serie de señalamientos, que si Rusia intervino en las elecciones, una serie de cosas cuando es bien conocido pues el trabajo, la tarea de la que ha sido sistemáticamente víctima pues muchos países por precisamente el intervencionismo norteamericano. No es de norteamericano, yo creo que ya hay que ir deslindando los pueblos de este tipo de visiones, más bien de los intereses de grupos económicos. Aquí, en este contexto, la Embajada de Rusia en Washington desmintió los señalamientos, pues dijeron no tienen fundamentos ni pruebas. Por supuesto, pues nosotros insistimos en la paz y no en la guerra, al mismo como el mundo. Pero aquí lo que yo le quiero, ligando con su análisis de su estrategia, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, es precisamente cómo va a estar ahorita todo el contexto de México en la región continental de América Latina, el Caribe y las Antillas, precisamente en el contexto en que ya viene ya la visión y la posesión de Pedro Castillo como presidente del Perú. Y bueno, en esta visión y en este cambio geopolítico, tanto de Perú, pero también en los cambios que usted mucho señala, que viraron bastante con el actual gobierno de Estados Unidos en cuanto a lo que era política internacional en algunas de las regiones, sobre todo en el intervencionismo. Lo escuchamos, maestro, si fuera usted tan amable, don Rodolfo Sánchez Mena. Adelante, gracias. Maestro, muy buenas tardes. Bueno, vamos al corte. Sí, cierto, ya vamos al corte, maestro, y al regreso lo escuchamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en su programa Voces del Periodista a través de las frecuencias de ABC Radio. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, precisamente lo escuchamos aludiendo al contexto y la geoestrategia de lo que tiene que ver ahora con pues la toma de posesión que viene ya pues del presidente, bueno, de lo que se está viviendo ya en Perú, del presidente Pedro Castillo. Adelante, maestro querido. Pues Celeste, pues es muy importante lo que planteó inicialmente de que es la amenaza de Biden de una guerra con balas a Rusia, que en caso de que intervenga, entre comillas, en las elecciones norteamericanas próximas. No hay que olvidar, sí, que la competencia de Trump en este momento es muy fuerte y la presión que ejerce el Partido Republicano al nuevo gobierno, pues está a todo lo que da, y en estos términos es como, bueno, pues advierte a Rusia que no intervenga como dicen que ha hecho, sí, en las elecciones norteamericanas. Dicho esto, pasamos al tema más importante, que es lo que está sucediendo allá en Perú con la toma de posesión de Pedro Castillo. Pedro Castillo viene de atrás, o sea, del campo hacia la ciudad, hacia la capital peruana, ¿sí? En donde está concentrada la élite que ha gobernado tradicionalmente y gana las elecciones con el apoyo de todos los sectores populares que se oponían a la alianza ultraderechista de Keiko y el famoso escritor apátrida de peruano. Entonces, es muy importante lo que está sucediendo en Perú, a donde se dieron cinta la mayor parte de los presidentes latinoamericanos para apoyar, sí, y para visualizar cuál es el futuro de este presidente y de un programa muy importante de cambios que está configurando a partir de la base social y política con la que cuenta para transformar, para crear una nueva constitución que deje atrás el pasado y sobre todo, sí, toda esta estrategia de golpe blando que se vino dando en Perú y que ha dado lugar a juicios contra varios presidentes
entre ellos uno muy destacado que representaba las ambiciones y las aspiraciones del pueblo peruano. Pues bien, lástima que el presidente López Obrador no asistió, sí, recibe muchas críticas, no por no haber asistido, sino porque está llegando, va a la región, está en la región de Badiguarato, en Sinaloa, en donde se está construyendo una importante carretera que une la buena parte de Sinaloa con Chihuahua en la región amapolera. Pues bien, por eso se le está criticando y él, bueno, pues como siempre se defiende. Hablemos de Castillo, pero también sin pasar por alto el canciller mexicano que nos representa, Marcelo Ebrard, en la toma de posesión de Pedro Castillo, antes de salir a la región, nos hizo una exposición del cambio de visión, del cambio de estrategia y de orientación de la política exterior de México con América Latina, que nos recuerda cómo hace tiempo olvidamos, nos alejamos del hecho histórico para acercarnos totalmente a el área del norte, sí, con Canadá y los Estados Unidos, aislarnos definitivamente de los sucesos y de lo que se estaba dando y viviendo en toda América Latina. Con ello también la organización que los latinoamericanos nos habíamos dado con UNASUR para contraponerlo a la vieja visión de la OEA, que hoy, un organismo de Guerra Fría, que hoy López Obrador está pidiendo su transformación porque definitivamente ha sido un factor de intervencionismo y como lo dice el propio canciller, la OEA en esta circunstancia, en la coyuntura que vivió América Latina con el COVID, no abrió la boca, la cerró para dejar que prevalecieran los intereses de las grandes empresas farmacéuticas norteamericanas que han impuesto una geopolítica de las vacunas y de sanción y de castigo para todos los países que sienten cerca como sus más cercanos aliados y castigar a todos aquellos pueblos que están lejos o que no le interesan desde el punto de vista estratégico. Hay que ahí destacar la importancia de las vacunas chinas y de las vacunas rusas que vinieron a quebrar este monopolio porque nos hubiera ido muy mal. Bueno, pues entonces ya veremos más adelante cuál es esta lógica de la nueva estrategia de México ante Latinoamérica y de cómo estamos amarrados, cómo estamos anclados geopolíticamente a los Estados Unidos con el TME, donde el propio presidente hizo una serie de propuestas en el aniversario de Simón Bolívar. Pues bien, ¿qué es lo que está planteando Pedro Castillo? Que es un rondero, en principio. ¿Qué es un rondero? Si los ronderos son pocos conocidos en México, son los custodios de la identidad cultural peruana. Cuentan con una legislación propia para proteger su identidad, realizar justicia y educación popular. Son los defensores acérrimos de su medio ambiente contra la depredación y saqueo de los cárteles transnacionales mineros. El presidente Castillo es un rondero, es un maestro con origen campesino. Entonces representan los intereses históricos de las luchas del Perú que fueron expuestas magistralmente por el teórico marxista José Carlos Mariátegui, y que es donde justamente está sentado el partido que lo postuló para la presidencia. Bueno, pues veremos entonces la parte más destacada de su programa y lo continuaremos en próximos programas para ver qué importante es la figura
el de Pedro Castillo y las propuestas tan importantes que tiene a recuperar la soberanía sobre los recursos naturales, muchos en manos de las empresas extranjeras, un anhelo que tiene buena parte de los países latinoamericanos, como es México, en donde la mayoría de su minería está en manos transnacionales. Por eso plantea una nueva constitución Pedro Castillo y qué importante, imagínense ustedes que el presidente se propone no gobernar en la vieja Casa Pizarro porque representa el viejo pasado colonial y no quiere estar sujeto a ninguna atadura de carácter colonial. Esta es la perspectiva, este es el perfil del futuro gobernante, ya gobernante en Perú, y desde luego que no es de la buena vista, no tiene reconocimiento, ya lo reconoció el gobierno norteamericano, pero en el fondo lo que están esperando es que haya un golpe blando con el Congreso para impedir que avancen todas las propuestas del presidente Castillo Celeste. Así es, gracias, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Bueno, pues vamos al comentario ya de la ronda final de la mesa. Yo quiero que escuchemos con mucha atención a la maestra Ceci Tapia, que ha estado, como siempre, alerta en redes, y hablando del tema precisamente que se toca de estos visos de intervenir, ¿no? En contra de ciertos países, algo que se está viviendo precisamente en las Olimpiadas de Tokio. Adelante, Ceci, querida. Claro que sí, que maestros, pues resulta, y como ya lo comentó el maestro Sánchez Mena, don Rodolfo Sánchez Mena, todo lo que está pasando Rusia, finalmente ellos han tenido una parte de manera interesante de su actuar en la historia. Y resulta que en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ganaron la gimnasia artística femenina el equipo ruso. Sin embargo, no les permitieron usar su himno ni su bandera. Entonces yo creo que esto es parte de este asunto mundial en el que ya deberían de ser iguales las participaciones en todo el mundo. Esta pandemia, Rusia también tuvo un momento crucial para el mundo, lo mismo Cuba. Pero bueno, finalmente, maestro, usted que tiene que sabe de la historia, pues sabrá qué significa esto. Muchas gracias. Gracias, queridos amigos. Bueno, sin duda, ¿qué pasaría si esto aconteciera precisamente y hubieran hecho a alguien que representa a Estados Unidos? Vamos a dar seguimiento, vamos a observar. Yo creo que ya esto aporta mucho para la conciencia del mundo, para la conciencia del mundo. Esto, en vez de ser una afrenta para Rusia, yo creo que se va a retornar y es un boomerang para Estados Unidos, porque finalmente quien está haciendo las declaraciones, aunque esto se haya dado en Tokio, bueno, pues o por coincidencia, pues es precisamente fue las declaraciones las que hizo el presidente Joe Biden. Al menos eso es lo que los medios indican. Maestro Juan Bautista, adelante. No me quedo ya con el tema que comenté, Celeste, no al secuestro parental. Esa es la frase con la que me quedo este día. Gracias, maestro. Maestro don Enrique Pastor, adelante. Pues yo solamente quiero sintetizar en que los datos que están saliendo de Campeche, de la zona de playas, totalmente diferentes a los que puedan estar llegando a la mesa del señor presidente. La honestidad de él está fuera de toda discusión. Los colaboradores tienen mucho que aclarar en este sentido, porque los hechos hablan de una ruta contraria a lo que ha trazado el presidente López Obrador con respecto a la privatización de playas. Gracias, maestro querido. Don Rodolfo Sánchez Mena, adelante, ya estamos a segundos de salir. Pues impulsar rápidamente una ley que está congelada, que favorece a los hijos no reconocidos por padre o madre y que les permite tener acceso a recursos para vivir. Exacto. Maestro, ya nos vamos, queridos amigos, sigan en las frecuencias de la pluralidad, cuídense mucho, cuídense, protejan su salud. Estamos en pandemia, gracias.